se está discutiendo, cuando nuestro programa salga al aire a las 22, seguramente ya va a haber alguna información si finalmente en la comisión existe un despacho del presupuesto 2019. ¿Por qué razón es importante para el gobierno el presupuesto? Bueno, uno podría decir, si ellos consiguen hoy el despacho, o se han conseguido cuando salgamos al aire el despacho de la comisión y logran en una sesión especial aprobarlo esta semana, bueno, van a poder presentar como un argumento ante el Fondo Monetario que va a tratar en el apoyo ya formalmente del nuevo acuerdo del Fondo Monetario para la economía, para Argentina, ¿no? Por eso el gobierno está un poco apurando y de hecho ha cedido algunas de las cosas que inicialmente estaban en el presupuesto. Ha cedido, por ejemplo, un artículo, que era el artículo 53, que era una modificación para permitir reestructuraciones de deuda sin que se cumpliera con una condición que estaba establecida de reducción de monto, de plazo o de intereses para poder reestructurar. Bueno, eso ya anunció el gobierno que ese artículo, esa modificación no se va a poner, no va a insistir con eso para tratar de conseguir el acompañamiento de algunos legisladores fuera del bloque oficialista de Cambiemos, para sacar el despacho de comisión. Seguramente va a haber alguna otra concesión, sobre todo en materia de subsidios para transporte, que muchas provincias, entre ellos Córdoba, ha planteado que la necesidad de que exista un fondo que permita no suprimir totalmente los subsidios, porque el impacto sobre el precio sería muy elevado, ¿no? Sí, las transferencias a las provincias creo que transferencias también a provincias, va a hacer un rol importante. Va a hacer también. algunas concesiones. Ahora, ¿qué es lo que es el presupuesto? Porque en Argentina el instrumento presupuesto fue tantas veces maltratado que a veces no se le da importancia. Aunque en las finanzas públicas se llama el presupuesto como la ley de leyes, daba la impresión de ser una ley de orden secundario. Digamos, el presupuesto en realidad es un pequeño plan que es más importante que las promesas que se hacen en los procesos electorales. Es decir, en un proceso electoral uno puede decir yo voy a hacer tal cosa y tal otra, y queda en eso. En el presupuesto, en realidad el gobierno pone en qué va a gastar la plata. Por supuesto que hay artilugios que permiten a veces eludir eso. En el pasado era bastante frecuente que, por ejemplo, en el gobierno anterior se subestimaban los ingresos, de manera tal que cuando había un ingreso que era superior a lo que estaba establecido en el presupuesto, en el marco de facultades delegadas se podía asignar más o menos arbitrariamente esos recursos. Lo manejaba el jefe de gabinete. Lo manejaba el jefe de gabinete mediante una disposición administrativa. Ahora, bien considerado, el presupuesto es una herramienta muy importante. El presupuesto es, por el lado de los ingresos, una estimación. El gobierno dice, creo que voy a recaudar tanto. Estos van a ser los recursos impositivos, este es el total de recursos tributarios, estos son recursos de otra fuente, etcétera, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del gasto, el presupuesto es la autorización que le da el legislativo, en eso puede gastar y hasta ese monto puede gastar, ¿no es cierto? Por supuesto, en medio de eso, en una economía inflacionaria, puede haber rectificaciones presupuestarias, pero que en todo caso deben ser planteadas también al Parlamento. Eso es muy importante, porque si el gobierno resuelve gastar en otra cosa que no está el crédito presupuestario, eso está tipificado como un delito, ¿no? Que es la malversación del fondo. Entonces, por eso es importante, es muy importante el presupuesto. En la actual coyuntura, después de la corrida cambiaria, de esta corrida a Washington para que el fondo lo acompañe y esta decisión de ajuste que ha tomado el gobierno, además es importante porque allí está expresado en cuáles son los gastos y en dónde va a haber recortes, ¿no es cierto? Por supuesto, el presupuesto, mirar todas las partidas es una tarea, digamos, bastante compleja, pero vendría bien ver, aunque sea algún número para tener idea de cómo son, de cuánto es el gasto. La pantalla que acaba de poner el director, en realidad, esa pantalla lo que muestra es, en el presupuesto 2019 que envió al Parlamento, lo que muestra, allí tenés los gastos totales. Es un número con alguna dificultad para ser leído.
Sí, Son 4 4 billones. 4 billones. 172.312 millones 239.441. Yo lo practiqué un rato antes para poder decirlo. ¿Sí? Bueno, digo, si te fijas, no vamos a detenernos mucho en eso, pero si te fijas, de esos 4 billones, 2.6 billones Sí, son servicios sociales. así es. Eso hace que sea bastante inflexible. Cuando algunos demandan reducir el gasto público y dicen hay que bajar el gasto público de manera drástica, y a veces incluso le han cuestionado al gobierno que tenía una estrategia demasiado gradual en materia fiscal, en realidad lo que hay que es darse cuenta es que cuando uno dice reduzco el gasto, hay mucha parte de esos gastos que tiene, digamos, que suprimirlos supone dejar de asistir sectores de la población que requieren de la presencia del Es Estado. casi el 60%. Claro, y si vos Más. excluís los gastos de capital y ves lo que son los gastos corrientes, que son casi 4 billones, vas a ver que 2.500 billones son referencia a la cuestión social, ¿no? Bueno, ese es un número inmenso. Eso es lo que ha mandado el Ejecutivo y eso es lo que debería financiarse si se cumpliera con algunos supuestos que en todo caso se pueden discutir, como ser cuánto va a ser la inflación del 2019. Ese detalle. El programa pasado nosotros mostramos las hipótesis probables de inflación para Sí. 2018, que estábamos entre el 45 y el 50%. Claro. Bueno, la hipótesis del gobierno es que el año que viene la va a bajar al 23%. O que el dólar lo va a mantener promedio en 40, etcétera, ¿no? Pero dejemos por un momento eso, digamos, estos son los créditos presupuestarios. Eso es lo que el Ejecutivo aspira a que le autorice a gastar en los programas que están en el presupuesto al Parlamento. Le voy a pedir al director que ponga la otra placa, que es la siguiente. Esos 4.172.312.239.441, lo he dicho 2 veces, Fonseca, bien. Sí, muy bien. Eso, los ingresos que tiene estimado son 3,5 billones. Quiere decir que el resultado financiero que el gobierno, después de los ajustes, espera tener el año que viene, Son 600 son 600.000 millones de pesos. Y uno podría decir, bueno, 600.000 millones de pesos es un número realmente muy importante, pero el recorte que está en el presupuesto es realmente un recorte muy grande. ¿Me equivoco? Son 200.000 millones de dólares. Un poco más. 200.000 millones de dólares. Eso, sin lugar a dudas, implica, requiere además un acuerdo político para sostener una. Perdónme, Alfredo, mi ignorancia, ¿eso incluye ya antes o después de intereses? No, eso es después de interés. Después de intereses. Sí, sí. Eso Ya, es resultado financiero. Resultado final. Resultado El financiero. resultado financiero. Porque en el cuadro anterior, como veíamos los 4 billones de Claro. gastos, No, está no, el tema de la deuda. Está el tema de la deuda, sí. Pero bien, vos decís, eso, en realidad el número que normalmente más se conoce es el del resultado primario. Claro. Es decir, ingresos menos gastos, antes de atender la deuda. Sí. ¿No? De eso, vamos a poner acá ahora la placa siguiente. En esta placa, ese es el gasto total consolidado en la Argentina. En una oportunidad lo hemos mostrado a esto, Sí. pero este dato es oficial, digamos. Lo verde ahí es el gasto de provincias y lo azul es el gasto de nación. Lo dijimos con otros números muy parecidos en el programa pasado. Si te fijas, desde el 93 hasta el 2005, más o menos, el gasto total como porcentaje del producto, sumando el gasto nacional, provincial y municipal, estaba en torno, por debajo siempre del 25%. 25%. ¿No? En la crisis del 2001 cayó eso por el efecto de la crisis, pero estaba en el 23%. De 2004 en adelante el gasto público empezó a crecer y llegó, ¿no es cierto?, allá donde tenemos el máximo, que es el último año de gobierno de la señora Fernández, 42%, ¿no? 43%. 43%. Bueno, obviamente, si yo subo del 25 al 43 el gasto, por más que haya aumentado la presión fiscal de una manera notable, como lo aumentó Argentina, No digo nunca. subió 10 puntos del producto la presión aproximadamente, es obvio que voy a tener déficit, es obvio. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que ahora
se ha planteado, a mi juicio, no hay mucha conciencia de lo severo que va a ser este programa. Los otros días yo decía, hemos pasado de ese programa de metas de inflación, que es de inspiración teórica monetarista, a una inspiración teórica monetarista un poco más primitiva, que es de mediados del siglo XX, que es el control de los agregados monetarios. Entonces ha dicho, no va a aumentar la cantidad de dinero. Ese ajuste aspira a llegar a esto que está puesto aquí. En 2017, ¿no es cierto? En 2017 tuvimos 3.8. Había una meta de 3,2 que se bajó ahora en el nuevo acuerdo a 2,7 de déficit primario. Y lo que se aspira es que 2019 sea 0%, es decir, que haya equilibrio y que 2020 haya superávit. Bueno, esa meta es bastante ambiciosa, pero además supone, por el lado fiscal, un ajuste muy severo. Seguramente eso va a generar resistencias, o va a generar resistencia en algunos gobernadores por el problema de transferencia, o va a generar resistencia en sectores que se vean afectados de la reducción, ¿no? Pero a su vez en lo monetario ya se conoce el primer informe de monitoreo de lo monetario que hizo el Banco Central y claramente se ve que el apretón monetario es muy fuerte. En la medida en que no va a aumentar la base monetaria en términos nominales y que la inflación va a seguir seguramente, entonces en términos reales va a haber menos dinero en la economía. Lo que uno debería esperar es que el nivel de actividad se va a ver claramente afectado, ¿no? Vamos a tener contracción. La pregunta es, bueno, ¿el gobierno tenía otras alternativas a esto? Si uno mira a la oposición, diría que no tenía otra alternativa, ¿no? Los argumentos de la oposición, en general, digamos, tratan de sacar rédito de algún error del gobierno o de una reducción drástica de alguna partida, ¿no? Hoy van a sacar el despacho de comisión, probablemente, se aprobará, y en los meses siguientes, Ricardo, cuando nos reunamos los martes, el dato que vamos a estar mirando, además del dato de inflación, va a ser el dato de qué pasa con el nivel de actividad y si eso finalmente llega al mercado de trabajo, qué pasa con la tasa de desempleo abierto. Me parece que tenemos por delante varios meses, más de los que cree el gobierno, bastante duros.